El video de hoy será inusual para mí en muchos sentidos. Es la primera vez que he tomado la decisión de grabar un llamado personal dirigido a una persona que ha hecho grandes esfuerzos por destruir nuestra organización internacional y deshumanizarnos a todos, sus participantes. Señor Dworkin, entiendo lo inusual que puede parecer mi mensaje hacia usted. Después de todo lo que ha ocurrido entre nuestra organización y sus estructuras, después de la vasta campaña de acoso y desacreditación que usted ha llevado a cabo con éxito, cualquier diálogo entre nosotros parece imposible. Sin embargo, doy este paso conscientemente. Alexander Leonidovich, hoy nos encontramos forzosamente del mismo lado y nos ha colocado allí el clima. La crisis climática dicta sus propias reglas. Ya ha creado una nueva realidad que usted, como persona inteligente, no puede negar. Apelo a su capacidad de observación y racionalidad, que le han permitido alcanzar tales logros. ¿Acaso no nota usted lo rápido y anómalamente que está cambiando el clima, incluso en territorios donde antes era estable, como en su país, Rusia? Con su poderosa mente analítica, seguramente ha notado esto antes que muchos líderes de su nación. También se habrá dado cuenta de que las catástrofes climáticas no distinguen entre amigos y enemigos. Son igualmente peligrosas para todos los estratos sociales y grupos políticos. Y a pesar de que usted y su red de agentes han hecho enormes esfuerzos para deshumanizarnos, acosarnos y prohibirnos, a pesar de todo esto, hoy le propongo dejar de lado nuestras diferencias y emociones y, como personas razonables, evaluar con sensatez la amenaza común que enfrentamos. Por eso me dirijo a usted. Señor Dworkin, usted sabe mejor que nadie que las actividades de Alatra siempre han estado enfocadas en el clima. Nunca hemos recopilado información de inteligencia para terceros. Siempre hemos estado fuera de la política y la religión, y lo único que nos ha interesado y sigue interesándonos es el clima. Es la verdad. Y usted es consciente de ello. Advertimos sobre los cambios climáticos mucho antes de que aparecieran los primeros signos. En ese tiempo, muchos expertos afirmaban que los problemas climáticos serios no se manifestarían hasta dentro de 150 años. Sin embargo, observando los acontecimientos actuales, estos mismos expertos ya reconocen sus errores y las imprecisiones de sus pronósticos. Ahora se confirma todo lo que nosotros hemos dicho durante estos años. Se confirma nuestro análisis, nuestro modelo y nuestros pronósticos. Hasta hace poco, podíamos analizar y predecir con precisión los cambios climáticos. Y aquí quiero subrayar un punto importante. No se trata de que nosotros teníamos razón, sino de que tenía razón la matemática. Todo lo que decimos públicamente sobre el clima siempre se ha basado exclusivamente en el análisis de datos abiertos de respetados institutos científicos y científicos revisados por pares. Y ahora, al ver el crecimiento exponencial del número y la intensidad de las catástrofes climáticas, esta capacidad de pronosticar con precisión es más necesaria que nunca para la humanidad. Señor Dworkin, mire lo que está ocurriendo en el mundo. No son nuestras predicciones apocalípticas. Es la realidad confirmada por los datos abiertos de los principales institutos científicos. Los datos muestran un crecimiento anómalo de energía en el interior del planeta. Y lo que es especialmente preocupante es que en otros planetas del sistema solar, incluso en planetas muertos, han comenzado a ocurrir los mismos procesos en su interior, sincrónicamente con la Tierra. Han aumentado la actividad volcánica, sísmica y las anomalías magnéticas.
Esto indica que a los núcleos de estos planetas también está llegando una gran cantidad de energía desde el espacio, revitalizándolos. Esto sugiere procesos a gran escala que no podemos ignorar y que ya tienen sus consecuencias. Observe las estadísticas. Un crecimiento anómalo en el número e intensidad de terremotos, el aumento del número de volcanes activos, huracanes destructivos, tifones e inundaciones catastróficas. Todo el sistema climático del planeta se está transformando ante nuestros ojos. Están cambiando radicalmente los patrones de vientos y corrientes. Estos no son eventos aislados, son cambios sistémicos. Cada uno de nuestros pronósticos se cumple de manera consistente. Observe la magnitud de lo que está sucediendo. En Asia, inundaciones sin precedentes en China. En la península arábiga, inundaciones destructivas que habíamos pronosticado. Y le aseguro que pronto se intensificará también la actividad sísmica allí. Catástrofes en Europa, incluida la reciente tragedia en España. Las catástrofes climáticas a gran escala, sobre las cuales advertimos con antelación, ya han alcanzado también a Estados Unidos, y una de las últimas etapas, el próximo punto crítico, será Italia. Usted mismo será testigo de esto. Todos estos eventos no son incidentes aislados, son eslabones de una cadena que nos lleva a usted, estimado Alexander Leonidovich, y a toda la humanidad, a un punto de no retorno. Usted es una persona talentosa y le pido que siga la progresión de estos eventos. Está aumentando y no hay indicios de que se desacelere. Lo decimos con pleno entendimiento de la situación. 30 años de investigación continua del clima nos dan derecho a hacerlo. Mientras usted construía su imperio de poder, nosotros estudiábamos el clima. El clima ya está afectando a todos los aspectos de nuestra vida: la economía, la producción y la geopolítica. Las pérdidas económicas aumentan, los indicadores climáticos crecen, las personas mueren. Mire las cifras. Ya se han gastado $2 billones en remediar los efectos de las catástrofes climáticas en los últimos años. Esta cifra solo aumentará en la misma progresión de la que hablamos. Es posible que haya escuchado llamados para adaptarse al clima. Ahora se habla mucho de ello. Pero usted, como la persona más inteligente, piense, ¿a qué nos proponen adaptarnos exactamente? ¿A la destrucción de la humanidad? Pregunte a los habitantes de la Valencia inundada o a las víctimas de los terremotos en Turquía cómo y a qué debieron adaptarse. ¿Qué pasará cuando los terremotos de magnitud 7 se conviertan en una realidad diaria en todo el mundo? En tales condiciones, ¿cómo sostener la producción, respetar las leyes y mantener el orden? ¿Qué se nos ofrece? ¿Vivir en campos abiertos? Pero ¿cómo funcionaría entonces la sociedad moderna? Esto no es el guión de una película posapocalíptica. Ya está convirtiéndose en realidad. Para muchos, ya lo es. Hable con quienes han sobrevivido a estas catástrofes. La guerra principal que enfrenta la humanidad hoy es la guerra contra el clima. Y este enemigo es el más temible. No se puede negociar con él, ni regatear, ni grabar un video dirigiéndose a él, ni ofrecer un acuerdo de paz. El clima ya es más peligroso que la guerra. Hoy, las propias personas que han sido víctimas de desastres climáticos lo dicen. Ahora imagine el tamaño de la migración venidera en condiciones de escasez de alimentos. Al principio se intentará controlar este proceso, pero muy pronto se volverá incontrolable.
Y esto es solo el comienzo. Esto no se detendrá. De hecho, todo ha comenzado a empeorar incluso más rápido de lo que esperábamos. Nos equivocamos por un año en nuestras previsiones. Y la razón de este error fue nuestro deseo de ser optimistas, de mirar la situación con esperanza. Pero todo resultó ser mucho peor. ¿Qué sucederá después? En el caos se puede intentar sobrevivir por un tiempo, pero finalmente el clima lo borrará todo. Y ahora, cuando son tan necesarios los pronósticos precisos y la comprensión de lo que realmente está ocurriendo con el clima, no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y únicamente porque usted nos lo ha prohibido. Por eso me dirijo a usted, Alexander Leonidovich. Usted es un genio, y seamos sinceros, la verdadera influencia en Rusia solo la tiene usted. Que no se ofendan los demás, pero esto es un hecho. Durante 10 años de funcionamiento, nuestro equipo experimental, del cual usted tiene conocimiento, le otorgó a Rusia una colosal ventaja climática. Durante 10 años, los indicadores de fenómenos climáticos extremos en Rusia fueron considerablemente más bajos en todos los parámetros comparados con otras regiones del mundo. El funcionamiento de este equipo también influyó positivamente en la situación climática de Kazajistán, China y Europa del Este. Sin embargo, cuando nos declaró indeseables y nos expulsó, el equipo experimental mencionado fue desmontado y retirado de Rusia, y todo el trabajo del grupo científico se detuvo. Inmediatamente después de desconectar el equipo experimental, advertimos que los primeros resultados serían visibles en 3-4 meses y que el panorama completo de las consecuencias se manifestaría en 6-9 meses, cuando el efecto protector de su funcionamiento desapareciera por completo. Como confirmación de lo dicho, poco después, desde el 10 de agosto hasta noviembre de 2023, es decir, 3 meses después del apagado del equipo experimental, se registró un repunte récord en el número y la intensidad de los desastres naturales en Rusia y algunos países de Europa del Este. Y esta tendencia solo aumenta mes a mes. Como demuestran claramente los gráficos, los datos y el crecimiento de desastres naturales en Rusia y otros países donde operaba el equipo experimental. Aunque no habría salvado al mundo del colapso climático global, estos 10 años de funcionamiento del equipo, que les regalamos no solo a ustedes, sino al mundo entero, mitigaron significativamente los cambios climáticos, porque dicho equipo ejercía una influencia real y tangible en la reducción del número y la intensidad de los cataclismos climáticos en esa región. Esto demuestra nuestras capacidades reales. Sin embargo, ahora, sin acceso a los datos de Rusia y sin la posibilidad de colaborar, nuestro trabajo está paralizado. De hecho, el foco del peligro climático se encuentra precisamente en Rusia, una región que se calienta más rápido y de manera más intensa que cualquier otra en el planeta. Me refiero a Siberia. Necesitamos saber qué está ocurriendo allí para evaluar el nivel de la amenaza creciente, así como una resonancia magnética ayuda a los médicos a diagnosticar una enfermedad y prescribir tratamiento. Los datos de esta región nos permitirán comprender el estado del planeta y predecir el desarrollo de los cambios climáticos. La principal amenaza de esta región radica en que, si el magma, que actualmente está ascendiendo activamente desde las profundidades en esta región, rompe la corteza terrestre, no solo se destruirá Rusia, sino también todo el mundo tal como lo conocemos. Esto se debe a que esta catástrofe desencadenará una serie de otras que harán que las condiciones en la Tierra sean incompatibles con la vida. Entendemos su ideología y sus ambiciones para cambiar el orden mundial. Su red funciona brillantemente.
Solo hay que ver en qué estado están Europa y el mundo ahora. Es usted verdaderamente un genio por haber logrado esto. Pero afrontemos la realidad. El clima no le dará tiempo para completar este plan. Nadie en la historia ha conquistado el mundo entero, pero incluso si eso fuera posible, el colapso climático ocurrirá antes de que pueda terminar de construir su imperio. Sabemos que no nos devolverá ni dará marcha atrás, porque perdería su autoridad. Nos ha deshumanizado tanto que no dará ese paso ni siquiera bajo la amenaza del colapso total de Rusia. Devolver a una organización que usted mismo declaró como indeseable afectaría gravemente a su reputación y lo pondría en una situación incómoda. Sin embargo, todos nos enfrentamos ahora a una amenaza mucho más importante que cualquiera de nuestros desacuerdos. Con toda su influencia sobre las leyes y mecanismos de presión, puede prohibir lo que quiera. Puede prohibirnos a nosotros, pero no puede prohibir al clima. Por favor, reconozca este hecho. Ahora mismo, estamos privados de la capacidad de hacer un análisis real. De hecho, hemos sido reducidos al papel de observadores externos. Nos han quitado el acceso a los datos que nos permitían conocer los procesos en el subsuelo de la región más peligrosa de la Tierra. Estimado Alexander Leonidovich, si no es posible el regreso de nuestra organización, al menos dé instrucciones a sus especialistas para recopilar y analizar los datos de importancia crítica que le voy a indicar ahora. Como ya he dicho, la mayor amenaza para el mundo actualmente se encuentra justo bajo sus pies. Me refiero a la pluma magmática que está bajo Siberia. El peligro que representa no es simplemente serio. Supera varias veces incluso la amenaza del supervolcán de Yellowstone. Pero ¿quién está monitoreando ahora lo que sucede bajo Siberia? ¿Quién está vigilando los procesos capaces de provocar una catástrofe global? La respuesta es obvia. Nadie. Mire el enfoque hacia el monitoreo de Yellowstone. Allí se registra todo, desde cada microtemblor hasta las migraciones de aves y los más mínimos cambios en el comportamiento de la fauna local. ¿Y qué ocurre en Siberia? Parece que el gobierno ruso y los científicos han decidido confiar en cuentos pseudo-religiosos y predicciones mágicas, pensando que Siberia es un baluarte seguro, una cuna de la civilización, y por lo tanto pueden relajarse. ¿Para qué instalar sismógrafos o hacer monitoreo si algún semimago, semisacerdote dijo que no habrá ningún desastre? ¿Para qué confiar en la ciencia cuando hay autoridades como estas? Y si algo malo ocurre, no hay problema. Sobrevolarán 3 veces con íconos en helicópteros y todo se solucionará solo. Una lógica impecable. ¡Qué estrategia maravillosa! Usted, como ateo, entiende perfectamente a qué me refiero. Lo siento, pero surge una pregunta inevitable. ¿Se han vuelto completamente locos? Mientras algunos confían en profecías sagradas, bajo la tierra ocurren procesos reales. Puedo afirmar con certeza que la naturaleza difícilmente considera que los íconos y las oraciones sean un sustituto adecuado de la ciencia y el sentido común. Quizás es hora de dejar de confiar en cuentos bonitos y empezar a afrontar la realidad. La verdad es que una ruptura de la pluma magmática en Siberia no solo causará un daño local y destruirá toda Rusia, sino que eventualmente conducirá a la extinción de toda la vida en el planeta. Cualquier retraso en el análisis de datos y en la búsqueda de soluciones a este problema puede llevar a consecuencias catastróficas de escala global. Ya nos han quitado un año de tiempo.
Nos han privado la posibilidad de informar a la gente sobre la situación climática. Nos han desacreditado y deshumanizado para que nadie tome en serio nuestras advertencias. Nos han etiquetado como una supuesta secta apocalíptica, y esto mientras su país entero es apocalíptico. ¿Al menos se imaginan el valor que tenía nuestro trabajo para el mundo entero? Lograron que Alatra fuera declarada una organización indeseable, expulsándonos de Rusia sin considerar las consecuencias. Pero junto con nosotros, también perdieron el equipo que mitigaba el crecimiento de las catástrofes climáticas en Rusia, directamente relacionadas con el foco bajo Siberia. Lo enfatizo, Siberia no es un arca, es un foco de peligro. Hemos perdido el acceso a datos cruciales que proporcionaban una visión general de la situación. Para nosotros, Siberia ahora es un punto ciego y no tenemos idea de lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo ha afectado la desconexión del equipo a los procesos subterráneos? ¿A qué velocidad se manifestará todo aquello que antes se contenía? ¿A qué profundidad se encuentra actualmente el magma? Y lo más importante, discúlpeme por la franqueza, pero creo que esto lo entenderán muchos. La pregunta principal es, ¿cuándo explotará Siberia? Porque si no se hace nada y no se toman medidas, tarde o temprano la pluma magmática inevitablemente alcanzará la superficie. Y entonces todo lo que se ha acumulado en las profundidades saldrá a la superficie. Esto ya ocurrió en Siberia hace aproximadamente 250 millones de años, como lo demuestran los traps basálticos. Si no me cree, pregunte a sus geólogos o simplemente búsquelo en Google. Todos estos son datos abiertos. No usamos nada secreto para nuestros análisis. Todos los datos en los que se basan los cálculos de nuestro equipo de especialistas en clima y geodinámica están disponibles públicamente. Por favor, consúltelos y compárelos. Pero por alguna razón, nadie quiere hacerlo. Al menos permita que lo hagan quienes sí quieren. Antes podíamos monitorear y predecir el desarrollo de los acontecimientos. Ahora, en lugar de un trabajo real, solo nos queda adivinar con pozos de café o con cartas. Sí, podemos especular y hacer conjeturas basadas en manifestaciones externas, partiendo de la situación climática en Rusia que es visible a simple vista, y solo de la información que está disponible públicamente. Pero tales pronósticos sin datos reales son inútiles. ¿Y cuánta información sobre desastres climáticos en Rusia se oculta? ¿O acaso creen que no vemos cómo en los noticieros de los canales rusos, en lugar de la palabra terremoto, ya se usa la expresión sacudida dinámica? ¿A quién va dirigido esto y a quién pretenden engañar de esta manera? ¿Al clima? Estas artimañas funcionarán solo hasta el primer cataclismo serio, que traerá caos, destrucción y numerosas muertes. Por eso, para evitar lo irreversible, necesitamos urgentemente datos del foco de amenaza. Me dirijo a usted, señor Dworkin, dado que usted es responsable de esta situación. Ahora, básicamente, depende de usted cómo se desarrollarán los eventos climáticos en Rusia. Toda la responsabilidad recae en usted. Por lo tanto, si no quiere permitir que los participantes de Alatra reanuden investigaciones climáticas en Rusia, no me queda otra opción que pedirle a usted personalmente que nos proporcione los datos sobre la situación en Siberia. No solo los necesitamos nosotros, sino también usted, para su país. Los participantes de Alatra del equipo de especialistas en clima y geodinámica realizaron un análisis con datos abiertos
y determinaron el lugar aproximado de la pluma del manto bajo Siberia, así como su tamaño y límites aproximados. Ahora expondré la lógica utilizada por nuestros especialistas para que usted, Alexander Leonidovich, pueda familiarizarse con los cálculos realizados y convencerse de la veracidad de nuestras conclusiones, así como la existencia misma de la pluma magmática bajo Siberia. Cada etapa de la investigación está respaldada por datos objetivos y puede verificarse de forma independiente. Comencemos describiendo cómo es una pluma del manto. La estructura de la pluma puede representarse aproximadamente como un hongo. Tiene una cola o tallo que transporta material caliente desde el límite del núcleo y el manto. La parte superior de la pluma, que se expande a medida que asciende, es la cabeza de la pluma. Cuando la pluma alcanza el límite base de la litosfera, al chocar con la capa de rocas endurecidas, la cabeza de la pluma comienza a extenderse bajo la litosfera, como el sombrero de un hongo. Según datos de investigación, a medida que la pluma se aproxima a la litosfera, su radio se duplica debido a su flujo, y su velocidad de ascenso disminuye significativamente. Es decir, el radio de la pluma será el doble del radio de su tallo. Este es un punto importante, ténganlo en mente, porque será útil para calcular el tamaño de la pluma. El material caliente que asciende por el tallo presiona y perfora la litosfera, creando grietas, y entonces, en las zonas debilitadas, se formarán plumas secundarias, cámaras magmáticas superiores dentro de la corteza terrestre. Estas mismas cámaras existen, por ejemplo, en Yellowstone, Campi Flegrei y otros supervolcanes. Es en este lugar donde puede ocurrir una ruptura de la corteza y una erupción masiva de magma hacia la superficie. Para una búsqueda preliminar de la ubicación más precisa de la pluma del manto y del área de su dispersión, era importante entender qué tamaño puede alcanzar el tallo y la cabeza de la pluma. Según la literatura científica, se sabe que una superpluma magmática similar, que causó numerosas erupciones basálticas en Eurasia, Siberia, en el límite entre los períodos Pérmico y Triásico hace 250 millones de años, tenía las siguientes dimensiones: 4.000 kilómetros de oeste a este y 3.000 kilómetros de norte a sur. Se estima que la cabeza de la pluma tenía un diámetro de entre 1.000 y 2.000 kilómetros. Ahora, puede observar sus impresionantes dimensiones en el mapa. Basándose en datos geológicos y paleogeográficos de la pluma magmática que mostró su actividad en Siberia hace aproximadamente 250 millones de años, nuestros especialistas han planteado la hipótesis de que la pluma actual probablemente se localiza en una región similar y muestra características dinámicas y geofísicas similares, así como mecanismos de desarrollo del sistema de plumas dentro del territorio identificado, teniendo en cuenta la evolución tectónica de la región. Ahora, veamos el probable desarrollo de la intrusión de la pluma, es decir, cómo se comportará el magma bajo diferentes tipos de rocas ascendiendo y fundiendo las placas litosféricas desde abajo. Se sabe que la placa de Siberia Occidental es más joven y delgada, con un grosor de 35 a 40 kilómetros. En cambio, la placa de Siberia Oriental, plataforma, es antigua y gruesa, más fría, con un grosor de 40 a 45 kilómetros. Esta última se conoce como el cratón siberiano. Según los datos de tomografía sísmica, se predice que actualmente hay pequeños focos magmáticos bajo la plataforma de Siberia Oriental, que se dispersan bajo el cratón siberiano, debido a que la placa es más fría. En otras palabras,
El magma tiene dificultades para avanzar a través de las rocas más gruesas y frías, características del cratón siberiano. Como resultado, los flujos magmáticos comienzan a extenderse bajo el cratón siberiano. En este caso, el magma solo puede intruir en los bordes, donde la litosfera es significativamente menos estable y crea condiciones favorables para la intrusión magmática. De este modo, bajo el cratón siberiano, el magma probablemente se extenderá en dirección lateral, ya que su estructura sólida y fría dificulta la penetración vertical. Aquí pueden verse cortes transversales del cratón siberiano a la izquierda, obtenidos mediante tomografía sísmica, que muestran una reducción de las velocidades sísmicas, indicada con flechas rojas, en la zona del lago Baikal y el escudo de Aldan. Estas anomalías pueden interpretarse como una de las ramificaciones de la pluma magmática. Además, existe la posibilidad de que fragmentos de esta ramificación se extiendan hasta Chukotka. Cabe mencionar que, aunque la literatura científica señala que el magma rodea el cratón siberiano, esto no excluye la posibilidad de que el cratón se funda parcialmente o incluso por completo debido a la influencia de la pluma magmática. Pasemos al análisis de los indicadores indirectos de la ubicación de la pluma magmática. Según las estimaciones de nuestro equipo de especialistas en cambio climático y geodinámica, la pluma siberiana probablemente se está extendiendo actualmente bajo la base de las placas litosféricas de Siberia Oriental y, en parte, de Siberia Occidental. De acuerdo con datos científicos, esta extensión puede ocurrir a profundidades de aproximadamente 50-60 kilómetros, mientras que el rastro más evidente del flujo magmático, la llamada cola de la pluma, se detecta a profundidades de alrededor de 100 kilómetros. Se supone además que la intrusión de plumas secundarias podrían ocurrir a profundidades menores, del orden de 40 kilómetros. Según algunos modelos de tomografía sísmica, a profundidades de 110-150 kilómetros, se observan anomalías de velocidades sísmicas reducidas, que reflejan un medio más plástico o fundido, indicadas por dos flechas rojas en la imagen que se muestra. Es decir, estas son zonas donde el magma es más líquido y móvil, lo que podría corresponder a las cabezas de la pluma. Es evidente que estas anomalías solo podrían haberse formado debido al ascenso del magma desde las profundidades. Estas anomalías se localizan al sur de las penínsulas de Guida y Taimir y se representan en mapas de velocidades sísmicas publicados en un artículo científico de agosto de 2024. Los científicos sugieren, mientras que nosotros estamos seguros de ello, que estas anomalías están relacionadas con dos colas de la pluma magmática. Si el modelo presentado es correcto, el diámetro de cada cabeza de la pluma que asciende bajo el cratón de Siberia Oriental es de aproximadamente 600-700 kilómetros. Para mayor comodidad, estas anomalías se trasladaron a un mapa físico. Una de ellas se localiza predominantemente bajo Siberia Occidental y la otra bajo Siberia Oriental. La profundidad de estas anomalías es de aproximadamente 110 kilómetros. Es importante señalar que en el análisis presentado en el artículo sobre Siberia se utilizaron datos de menos de 10 sensores sísmicos, todos ellos ubicados principalmente en los límites de las placas litosféricas con una ausencia casi total en las partes internas. Para comparar en el mapa, también se muestran los sensores utilizados en el análisis del territorio de Asia, donde su número asciende a miles. Es decir, el volumen de datos para Siberia es críticamente insuficiente. Las profundidades que van desde 110 hasta 40 kilómetros se han investigado con modelos de tomografía sísmica, pero todos muestran imágenes diferentes. Está claro que los datos disponibles para llevar a cabo un análisis detallado de tomografía sísmica dentro de Siberia son insuficientes. Cabe destacar que al construir modelos de tomografía sísmica, los geofísicos utilizan todos los datos sísmicos disponibles, combinándolos en una única imagen.
En esencia, el modelo tomográfico final es como una fotografía de larga exposición tomada durante un periodo muy prolongado, aproximadamente 30 años. Esto se puede comparar con una resonancia magnética realizada durante varias décadas, en las que una persona permanece en el escáner. Obviamente, tales datos resultan borrosos debido a la superposición de procesos ocurridos en diferentes etapas. Una situación similar se observa con la pluma siberiana. Durante su ascenso y transformación gradual, los sensores registraron señales. Y luego, todos estos cambios se combinaron en una sola imagen. Como resultado, en lugar de una imagen clara, obtenemos un desastre borroso. Dado que la ciencia moderna considera las plumas magmáticas como objetos geológicos que ascienden durante millones de años, un período de 30 años parece ser un instante insignificante. Sin embargo, según el análisis de los datos, precisamente durante estas 3 décadas han ocurrido cambios significativos en la pluma siberiana. Después, los participantes de ALLATRA del equipo de especialistas en cambio climático y geodinámica examinaron varias capas cercanas a la superficie. En primer lugar, se analizó el calentamiento del suelo. En los informes anuales de Rochidromet se publican mapas de variación de las temperaturas del suelo. Para el análisis se utilizaron los informes de 2021, 2022 y 2023. En cada uno de estos informes se analizaron datos de temperatura del suelo a profundidades de 80 centímetros, 160 centímetros y 320 centímetros. Los mapas más informativos fueron los de tendencias para los periodos de 1976 a 2021 y de 1976 a 2023. La comparación de estos mapas mostró que en 2 años, de 2021 a 2023, apareció una anomalía notable al sur de las penínsulas de Guida y Taimyr, resaltada con un círculo rojo en el mapa inferior. En la misma región donde anteriormente se registraron anomalías en las velocidades litosféricas en los modelos de tomografía sísmica. Dado que esta anomalía se observa a una profundidad de unos 3 metros, los datos se basan en mediciones de 466 estaciones meteorológicas de Rusia. Se puede suponer que el aumento del calentamiento del suelo está relacionado con la activación de procesos provocados por la intrusión de una pluma magmática secundaria sobre la cabeza de la pluma principal. A continuación, se analizó la temperatura del aire cerca de la superficie. Los mapas más informativos se esperaban de los mapas del período invernal de la temporada de 2023-2024. El mapa de anomalías de temperatura media para el período comprendido entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 muestra una anomalía de temperatura en la región de las penínsulas de Guida y Taimyr, con aumentos que oscilan entre 2 grados centígrados y 4,5 grados centígrados. Dado que esta parte del territorio muestra un calentamiento notable en invierno, a pesar de su ubicación en latitudes septentrionales, se puede suponer que estas anomalías térmicas también están relacionadas con la intrusión de la pluma magmática. Cabe destacar que en los mapas de temperaturas medias mensuales para enero y julio del periodo comprendido entre 2001 y 2022, esta región también se distingue. Esto indica que la anomalía de temperatura en esta zona no solo se ha observado en los últimos 2 años, sino de manera constante durante los últimos 23 años, según los datos promediados. Nuestros especialistas también propusieron una hipótesis sobre una posible relación entre los procesos que ocurren en el área de la pluma del manto bajo Siberia y la actividad sísmica de Kamchatka. Como parte del análisis de la conexión geodinámica entre la pluma de Siberia y la actividad de Kamchatka, nuestros especialistas examinaron los periodos de máxima actividad sísmica en Kamchatka del último año.
El evento más significativo ocurrió el 18 de agosto de 2024 a las 7:10 am UTC, con epicentro en Kamchatka. Un terremoto de magnitud 7,0 a una profundidad de 29 kilómetros, ubicado a 90 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky. Al analizar la temperatura del aire en agosto de 2024, se identificó que la anomalía térmica durante este periodo abarcó no solo las regiones de Guida y Taimyr, sino que se extendió significativamente hacia el sur, incluyendo la región del lago Baikal y más allá. Esto sugiere que una onda acústica causada por una explosión interna profunda en el manto podría haber provocado simultáneamente una activación sísmica en Kamchatka y una liberación de calor en la región que limita Siberia Occidental y Oriental. El análisis de los mapas de temperaturas medias de otros meses de 2023 y 2024 mostró que la ubicación de las anomalías de temperaturas varía significativamente de un mes a otro. Basándonos en estos datos, no se pudo identificar una tendencia estable. Un complemento interesante al panorama es el hecho de que en Siberia Oriental, donde se prevé el ascenso de la cabeza de la pluma, se ha identificado una anomalía magnética en la litosfera. Los autores del artículo que documentó estas observaciones relacionan esta anomalía con la provincia volcánica siberiana, formada por erupciones ocurridas hace 250 millones de años. También señalan, este tipo de anomalía es típica de los patrones magnéticos de las estructuras profundas relacionadas con plumas. Es decir, los científicos también asocian esta anomalía con una pluma, aunque la atribuyen a uno antiguo que erupcionó hace 250 millones de años. Cabe destacar que las anteriores erupciones de magma ocurridas hace unos 250 millones de años en el límite de los periodos Pérmico y Triásico también se localizaron en esta región. El epicentro de las erupciones estaba bajo el cratón de Siberia Oriental, en la región de la meseta de Putorana. Aunque los derrames cubrieron vastas áreas tanto de Siberia Occidental como de Siberia Oriental. Basándonos en el análisis realizado, los participantes de ALLATRA, del equipo de especialistas en cambio climático y geodinámica, llegaron a conclusiones preliminares. Al comparar los mapas de calentamiento del suelo, las temperaturas cerca de la superficie en los últimos años y el mapa de anomalías sísmicas, se ha podido determinar de manera preliminar la posición actual y el tamaño de la pluma del manto. Se estima que su cabeza asciende al sur de las penínsulas de Guida y Taimyr y probablemente está dividida en varias ramificaciones. El diámetro total del flujo magmático en la cola de la pluma se calcula en un rango de 1.200–1.500 kilómetros. Teniendo esto en cuenta, se puede suponer que el diámetro de extensión de los flujos magmáticos se duplica, alcanzando 2.500–3.000 kilómetros. Esta región abarca las estructuras tectónicas de Siberia Occidental y el cratón de Siberia Oriental. Es probable que la cabeza de la pluma esté actualmente erosionando el cratón de Siberia Oriental, con magma extendiéndose bajo toda su superficie. Esto, a su vez, también podría estar contribuyendo al aumento de la actividad sísmica en la región del Baikal. Volviendo al tema de los datos que le pido a Alexander Leonidovich para su posterior análisis, ¿qué hay que hacer con toda esta información que acabo de presentar? ¿Qué pasos prácticos deben tomarse? Ahora que hemos localizado aproximadamente la posición de la pluma del manto, es necesario perforar los pozos para la investigación científica. Estos pozos permitirán monitorear la dinámica de la pluma magmática actual en Siberia. Para comprender la velocidad y la dirección del ascenso de la pluma y la extensión de su cabeza, así como su penetración a través de las fracturas de la corteza terrestre, es necesario llevar a cabo un monitoreo de los parámetros geotermales y geofísicos a profundidad.
Para este tipo de investigaciones, es indispensable perforar nuevos pozos y realizar en ellos mediciones regulares de temperatura, presión, composición de gases, marcadores del aumento de los procesos magmáticos, ruidos sísmicos y otros parámetros. Se han identificado 10 puntos para perforar pozos de investigación científica. Los criterios para seleccionar estos pozos se basaron en los siguientes principios. La ubicación de los pozos se determinó considerando el cruce de las anomalías térmicas y geodinámicas más significativas asociadas con la intrusión y extensión de la cabeza de la pluma del manto. Según este enfoque, un pozo se situó en la parte central de la región donde se supone que asciende la cabeza de la pluma. 7 pozos se ubicaron alrededor del perímetro de la zona de extensión del magma. Un pozo adicional se planeó en la región del Baikal, en la dirección del avance activo del magma bajo la base del cratón de Siberia Oriental. Y otro pozo fue planificado en la zona del mar de Kara para monitorear el movimiento de la pluma bajo la corteza oceánica de la plataforma ártica. La ubicación de los pozos se eligió para facilitar los futuros estudios de tomografía sísmica. Esto es necesario para que los datos obtenidos de los sensores sísmicos en los pozos permitan construir un modelo tridimensional lo más completo y preciso posible. Es decir, la red de sensores sísmicos en los pozos debe colocarse de manera que capture de la forma más efectiva posible la estructura del subsuelo. La selección de los lugares para la ubicación de los pozos se llevó a cabo considerando la posibilidad de transportar el equipo de perforación y asegurar vías de acceso. Disponibilidad de transporte. Dado que las regiones del norte de Siberia Occidental y Oriental se caracterizan por terrenos difíciles de atravesar, paisajes pantanosos, una escasez de carreteras y condiciones climáticas extremas, la elección de los sitios de perforación se basó en la disponibilidad de infraestructura existente necesaria para realizar trabajos de investigación científica, como carreteras, asentamientos y plataformas de perforación operativas. 3 puntos de perforación se seleccionaron en yacimientos petrolíferos activos pertenecientes a las empresas Gazprom y Rosneft. Los demás puntos están ubicados en áreas adyacentes a yacimientos de petróleo, gas y otros recursos minerales. Es importante señalar que, si resulta imposible perforar en las coordenadas específicas, se permite desplazarlos entre 10 y 20 kilómetros en cualquier dirección. Para el monitoreo integral y estudio de la pluma del manto, se necesita recopilar los siguientes parámetros desde los pozos de investigación científica. 1. Régimen de temperatura. Medición de temperatura a distintas profundidades para analizar anomalías térmicas. 2. Presión. Determinación de la presión en las capas para evaluar el entorno hidrodinámico. 3. Muestreo de gases. Recolección de muestras de gases provenientes de capas profundas para analizar su composición e identificar posibles influencias de actividad magmática. 4. Investigaciones sísmicas. Instalaciones de sensores sísmicos para registrar actividad sísmica con el fin de crear un mapa detallado de las estructuras internas. 5. Composición del fluido de la formación. Estudio de los fluidos de la formación para identificar posibles aportes térmicos o magmáticos. 6. Investigaciones geomecánicas. Medición de tensiones en las rocas para analizar el estado de tensión de la litosfera. 7. Métodos electromagnéticos. Realización de estudios electromagnéticos para determinar las propiedades eléctricas de los medios asociados con zonas anómalas de la pluma. Los datos recopilados servirán como base para construir un modelo integral de la dinámica de la pluma del manto y evaluar su influencia en los procesos geológicos de Siberia. Alexander Leonidovich, estos son los datos que le solicito que nos proporcione.
Permítame resumir brevemente. Necesitamos datos de investigaciones geofísicas y geoquímicas de una red de pozos de monitoreo ubicados en las siguientes áreas. Un pozo en la parte central de la presunta pluma. 7 pozos alrededor del perímetro de extensión de la pluma. 2 pozos en las direcciones del presunto avance del magma más allá de la extensión de la cabeza de la pluma. Nuestros especialistas pueden proporcionar un plan detallado de investigación científica si los geólogos y vulcanólogos de la Academia Rusa de Ciencias necesitan ayuda para preparar una especificación científico-técnica para los perforadores y geofísicos en los pozos. De esta manera, podremos mirar en las entrañas de la Tierra y entender mejor lo que está sucediendo allí. Esto es especialmente crucial ahora, cuando observamos un aumento en el número de terremotos de foco profundo y actividad sísmica general. Preste atención. Si antes los terremotos de magnitud 5 eran raros, ahora ocurren no solo a diario, sino múltiples veces al día. Es decir, esto se ha convertido en nuestra nueva realidad. Además, ahora vemos que los terremotos de magnitud 6 también comienzan gradualmente a convertirse en algo habitual. Si llegamos al punto en que los terremotos de magnitud 7 se vuelvan regulares, la humanidad se encontrará en una situación donde ya no se podrá hacer nada. Cuando este volante alcance su máxima potencia, cualquier intento de ralentizarlo, y mucho menos detenerlo, será inútil. Ahora, mientras el proceso apenas está ganando impulso, aún hay una oportunidad de cambiar algo. Pero para lograrlo, debemos entender claramente con qué estamos tratando al examinar el mismo foco del proceso. Por eso, para hacer pronósticos precisos, necesitamos recibir estos datos al menos una vez por semana. Idealmente, nos gustaría recibirlos cada 3 días, pero comencemos al menos con un monitoreo semanal. Después de todo, esto no es tan complicado. Mire, ya existen algunos pozos. Solo es necesario perforar unos pocos adicionales. La instalación de sensores sísmicos y la organización del monitoreo de otros parámetros son tareas técnicas solucionables. Especialmente si tenemos en cuenta que se trata de garantizar la supervivencia de su país. Entiendo que esto requiere esfuerzos y recursos. Pero cuando está en juego el futuro del Estado, ¿se pueden considerar estos gastos excesivos? ¿A quién dirigirá entonces si no queda nadie? Por ahora, lo que están haciendo es perforar agujeros en el submarino en el que todos estamos viajando y encima en su propia cabina. ¿No sería más sensato acudir a los especialistas para perforar solo unos pocos pozos? Proporciónenos los datos para que podamos entender lo que está ocurriendo. Usted mismo seguramente ya ve y comprende que Siberia se está calentando más rápido que otras regiones del planeta. Y esto no es un problema local de Rusia, es una amenaza de escala mundial. Cada día, los cambios bajo la superficie de Siberia están causando consecuencias con implicaciones a nivel mundial. Antes, teníamos la posibilidad de monitorear este punto crítico. Podíamos observar los procesos, analizar los cambios y hacer pronósticos gracias a nuestras capacidades técnicas. Ahora, al privarnos de esta posibilidad, nos han convertido en meros observadores. Trabajar así no es correcto, más aún, es inaceptable trabajar así. Nos han privado no solo de información, sino también de la posibilidad de buscar una solución de la que también depende su futuro. Ahora estamos como cachorros ciegos. No tenemos acceso a los datos y no podemos predecir nada con precisión.
Simplemente estamos adivinando lo que ha estado ocurriendo en Rusia durante el último año. Además, parte de la información se oculta y no sale de su país. Pero usted es una persona inteligente y sabe que la situación es mucho peor de lo que se informa. Usted ve cómo la situación climática en Rusia se está volviendo cada vez más preocupante y peligrosa. Por ahora, resulta que estamos detectando los síntomas del paciente únicamente a partir de su apariencia externa, interpretando los signos visibles en su conjunto. No tenemos resultados de laboratorio, ni ecografías, ni resonancias magnéticas, ni tomografías computarizadas, ni radiografías, nada en absoluto. Mientras tanto, para comprender el problema y sus causas subyacentes, necesitamos una investigación exhaustiva. Cuanto más preciso sea el examen, más exacto será el diagnóstico. En esta etapa, necesitamos al menos los datos que estoy solicitando. Sí, no es una resonancia magnética moderna en el sentido actual, sino solo un antiguo método de diagnóstico por rayos X. Pero incluso este nos permitirá sacar conclusiones relevantes. Por esta razón, estos pozos y el monitoreo regular son tan importantes. Son nuestro acceso al mundo interior de la Tierra, una especie de ventana a través de la cual podemos asomarnos al interior del planeta para comprender los procesos que se desarrollan bajo nuestros pies. Estos datos nos permitirán prever lo que nos espera y hacer pronósticos para el futuro inmediato. Alguien puede argumentar, acusándonos de buscar algún tipo de datos de inteligencia. Esa acusación es absurda. Eso no es información de inteligencia de ningún tipo, sino datos científicos básicos sobre el nivel de amenaza de la gigantesca pluma del manto que se extiende por la mitad de Rusia y que puede acabar con la vida en este planeta si irrumpe de manera incontrolable. Por eso le pido una vez más a Alexander Leonidovich que nos proporcione estos datos. Comprenda que no se trata simplemente de una investigación científica. Se trata de salvar miles de millones de vidas, no en un futuro lejano ni en una perspectiva hipotética, sino ahora mismo, en este preciso momento, bajo sus pies, están ocurriendo procesos que podrían llevar a una catástrofe fatal. Por eso le pedimos que reconsidere su postura respecto a la situación en la que nos encontramos y que nos facilite cuanto antes el acceso a esta información vital para que tengamos tiempo de prevenir las inevitables consecuencias. Ahora nos encontramos en una situación en la que, cada año, debido al cambio climático, la humanidad pierde las oportunidades de observar y resolver este problema. Varios laboratorios han sido dañados o completamente destruidos por desastres naturales. Por ejemplo, la sede del Centro Nacional de Información Ambiental en Nashville, Carolina del Norte, sufrió graves daños por el huracán Helen en octubre de este año. Este organismo gubernamental de Estados Unidos gestiona uno de los mayores archivos de datos atmosféricos, costeros, geofísicos y oceánicos del mundo. Y algunos datos de archivo de este centro aún llegan al sistema en cantidad limitada debido a problemas con el proveedor, que resultó afectado durante el huracán. ¿Entiende dónde radica otro peligro? El tiempo. Al perder tiempo, perdemos la oportunidad de cambiar algo. Pronto podríamos perderlo todo. En ese punto, no solo perderemos el acceso a los datos, sino que estará en peligro la supervivencia misma. Las condiciones serán totalmente diferentes. La escasez de alimentos y energía, con masas enormes de personas migrando de un lugar a otro, y ninguna fuerza militar podrá contenerlas. Habrá hambruna,
devastación y un caos incontrolable. Y antes de que vuelva a mirar con escepticismo, me adelanto. No estamos hablando del apocalipsis. Mire, se trata de datos matemáticos y científicos. No tergiverse estos hechos para adaptarlos a su teoría de control absoluto. Gobierne. Nadie se lo impide. Pero imagine, si esto crece a una escala por lo menos 100 veces mayor, ¿qué ocurrirá? Comprenda que esto podría suceder en solo un año. No sabemos exactamente cuándo ocurrirá porque, repito, no tenemos acceso al foco climático en Siberia. No solo carecemos de datos precisos, sino que interpretar estos datos requiere conocimiento especializado. Para algunos científicos, estos datos podrían ser inútiles e irrelevantes, pero para nosotros son críticamente importantes porque nos dan esperanza y una oportunidad de encontrar soluciones globales. Como mínimo, soluciones como la desgasificación controlada, que podría ayudar a evitar un caos incontrolable. Aunque esto no es una solución integral al problema climático, podría darle a la humanidad tiempo para buscar una. Alexander Leonidovich, usted es una persona increíblemente inteligente. Calcule y analice la progresión del cambio climático. Una persona con su intelecto, alguien que ha logrado lo que usted ha logrado, seguramente es capaz de comprender todas las relaciones causa-efecto y la trayectoria del cambio climático, así como hacia dónde es probable que nos lleve en los próximos años. Entendemos que usted ha dedicado toda su vida a construir algo que ha perseguido incansablemente. No sabemos qué es exactamente. Tal vez una forma de nazismo o un híbrido entre teocracia y nazismo. Quizás su objetivo era crear algún otro tipo de sistema híbrido o construir una nueva Atlántida. No estamos aquí para criticar, por favor, no se ofenda. Solo comparto cómo lo veo yo. Sea como sea, siga haciendo lo que ha estado haciendo. Está teniendo éxito. Ya ha logrado un notable éxito en Rusia, llevándola de rodillas, algo que nadie antes que usted en la historia había conseguido. Reconocemos su ingenio. Eso es un hecho. Solo un necio negaría los resultados que ha obtenido. Ha subyugado a grandes masas de personas y ha difundido su ideología del nazismo, mutada con teocracia, mucho más allá de las fronteras de Rusia. Entendemos que a usted no le importa Rusia y que sus ambiciones se extienden al mundo entero. Una nueva Atlántida, con el poder centralizado en una sola mano, es lo que busca a nivel internacional. Es su derecho. Sí, su ideología ha logrado resultados significativos, pero debe comprender que simplemente no tendrá suficiente tiempo para construir esta Atlántida. Usted es una de las mentes más brillantes del planeta, por lo que debe darse cuenta de que pronto todos enfrentaremos el caos. La situación climática seguirá empeorando sin importar lo que haga. Usted espera crear caos, pero no es necesario, surgirá por sí solo. Y no será un tipo de caos que pueda controlar. Será un caos provocado por el clima y será incontrolable. Incluso si avanza con su híbrido de nazismo y teocracia a una velocidad vertiginosa, no tendrá éxito a tiempo. Y debe entender esto. Los desastres naturales se volverán tan graves que la gente no sabrá a dónde ir, y la vida tal como la conocemos será destruida. Esto es inevitable si no hacemos nada. Si las cosas continúan así, en un par de años, todas sus guerras, persecuciones y asesinatos quedarán eclipsados por lo que está ocurriendo con el clima. Por supuesto, esto no tiene en cuenta una guerra nuclear a gran escala. En ese caso, el clima no importará porque no quedará nadie. Si ese es su objetivo, entonces tiene sentido. Pero permítame preguntar, ¿cuál es el sentido de destruir todo el planeta?
En el mundo actual, cualquier necio con acceso a un botón puede reducir el planeta a la nada, pero solo un genio de su calibre puede detener lo inevitable y preservar la vida en este planeta. Por eso nos dirigimos a usted, como una persona de gran intelecto y capacidad analítica. ¿Puede prevenir todas estas amenazas y utilizar su extraordinario talento y su red global para salvar a la humanidad? No nos hacemos ilusiones. No traerá a Alatra de vuelta a Rusia. Se ha invertido demasiado esfuerzo en perseguirnos durante años. Revertir todas sus decisiones ahora heriría su orgullo y sembraría confusión entre sus seguidores. Sabemos que no dará ese paso, pero le hacemos un llamado, Alexander Leonidovich. Denos acceso a los datos. No podemos hacer pronósticos precisos sin monitorear el foco siberiano, al cual actualmente no tenemos acceso. Usted ha hecho grandes esfuerzos para deshumanizarnos, etiquetándonos como una secta extremista y terrorista. A través del trabajo de su organización y su red, ha logrado que ya nadie nos escuche. Bueno, si la gente no nos escucha a nosotros, que lo escuchen a usted. Gracias a sus esfuerzos y meticuloso trabajo, nos perciben como una secta, pero usted tiene credibilidad y autoridad. Por favor, use esa autoridad. Usted tiene una poderosa red global con personas clave en posiciones influyentes. Su equipo incluye a muchas mentes brillantes como Wojciech, Carvalho, Stein y Hassan, personas con un alto intelecto y habilidades analíticas. También cuenta con numerosos agentes en los medios de comunicación que pueden escribir libremente artículos difamatorios sobre nosotros, otras organizaciones o políticos, sin límites ni censura. Si pueden hacer esto bajo sus órdenes, seguramente también pueden transmitir la verdad sobre la crisis climática. Por lo tanto, use su red para salvar a la humanidad, no solo para proporcionar datos críticos, sino también para informar al mundo sobre el verdadero estado del cambio climático. Esto ayudaría a reunir a científicos para estudiar el clima, no con nosotros, no bajo Alatra, sino entre ellos. Compartiremos toda la información que hemos recopilado y nos apartaremos si le resultamos tan indeseables. Habrá mucho trabajo para ellos. Que los verdaderos expertos finalmente aborden los problemas que deberían haber tratado hace décadas para evitar la situación en la que estamos hoy. Si le falta información climática suficiente, podemos enviarle nuestro informe público sobre la progresión de los desastres climáticos en la Tierra y sus consecuencias catastróficas. Está disponible gratuitamente en nuestro sitio web oficial. Siéntase libre de leerlo. Pero también tenemos mucha más información, datos que no podemos divulgar públicamente para evitar causar pánico. Si está dispuesto, reunámonos y le compartiré las cifras y la gravedad real de esta situación. Podemos proporcionarle toda la información que necesite. Organicemos una reunión, ya sea en línea o en persona, como prefiera, pero sin discusiones ni disputas. No mencionaremos ni una sola palabra sobre la persecución en nuestra contra, sin críticas, sin confrontación. No nos importa el genocidio que ha orquestado contra nosotros. En este momento está en juego el destino de toda la humanidad. Concédame el tiempo y le explicaré la crisis climática para que entienda cuán real y global es esta amenaza. Como voluntarios de Alatra, hemos estado estudiando el clima durante 30 años. Hace 10 años, después de revisar repetidamente nuestros cálculos y confirmar la realidad de esta amenaza climática, comenzamos a dar la alarma. Fue entonces cuando también creamos la organización Alatra. Nos dirigimos a todos los que pudimos, escribimos innumerables cartas, emitimos llamados, celebramos conferencias y llamamos a cada puerta.
Abordar la crisis climática debería haber comenzado ayer, pero hasta ahora nadie ha tomado medidas significativas. Por lo tanto, debemos encontrar una solución. Alexander Leonidovich, díganos, ¿a quién más podemos recurrir si no es a usted? Seamos honestos. Apelar a Putin es inútil. Todo lo que dice no se cumple, pero todo lo que usted dice se cumple. Para verlo, solo hay que observar cómo ha cambiado la retórica de Putin a lo largo de los años en respuesta directa a sus declaraciones públicas y a la influencia de sus agentes de Rasirs. Esto demuestra claramente quién realmente tiene el poder en Rusia. No estamos jugando con las palabras. Esta es la verdad. Hemos intentado muchas veces llegar a Putin, a Xi Jinping, a Trump durante su presidencia, así como a Biden y a otros líderes mundiales. Pero fuimos ignorados. Ahora entendemos que estaban demasiado ocupados con asuntos urgentes, agendas geopolíticas o simplemente jugando el juego que usted les impuso. Después de que las organizaciones anticulto intensificaran su persecución contra nosotros bajo su influencia, fuimos estigmatizados, brutalmente deshumanizados y reducidos a simples sectarios a los ojos de muchos. A pesar del inmenso trabajo que hemos realizado, ya no se nos tomó en serio. Nos quedó claro que apelar a los funcionarios del gobierno era inútil. Por esta razón, veo la única solución posible en apelar directamente a usted, confiando en su incomparable ingenio. Nadie más es capaz como usted de analizar y comprender las relaciones causa-efecto que están en juego. También confío en su humanidad, en que aún está presente en usted. Ustedes tienen un dicho: un hombre que se ahoga se agarra a una ramita. En este momento, el mundo entero se está ahogando. En mi opinión, usted es esa ramita, la única a la que podemos agarrarnos. Por favor, no ignore mi llamado. Al menos tómese el tiempo para considerarlo. Por eso ahora me dirijo a todas las personas sensatas y reflexivas, a todos los que me escuchan. Por favor, compartan este mensaje y asegúrense de que llegue a Alexander Dvorkin. También me dirijo a todos los periodistas y a todos los agentes de Rasirs en todo el mundo. Si me oyen ahora, pero no pueden entregar personalmente mis palabras a Alexander Dvorkin, pidan a sus supervisores, quienes están conectados con él, que le hagan llegar este video. El futuro de ustedes y de sus hijos depende de ello. También hago un llamado a todos los que conocen personalmente a Alexander Leonidovich, quienes pueden llamarlo o reunirse con él. Si comprenden la gravedad de la amenaza climática y la importancia de mi mensaje, por favor, hablen con él y ayúdenlo a comprender cuán importante es esta información. Alexander Leonidovich. Sé que domina tanto el inglés como el ruso. No estoy seguro de si habla checo, por lo que nos aseguraremos de que este video sea traducido para que pueda comprender plenamente mis palabras. Alexander Leonidovich, si activa la red global que ha mantenido y transmite la realidad de la amenaza inminente al mundo, quizás aún pueda salvar a la humanidad. Esta es una oportunidad que no debe desaprovecharse. Si da este paso, entonces, a pesar de los millones de vidas ya afectadas por sus acciones, a pesar del número de organizaciones que ha perseguido y a pesar de las personas a las que ha privado de sus derechos y libertades y de cómo ha influido en la geopolítica, créame, la gente olvidará todo eso. ¿Por qué? Porque sus vidas están en juego. Usted sabe que, cuando se trata de sobrevivir, las personas son capaces de cualquier cosa. Lo perdonarán y las generaciones futuras lo recordarán no como una amenaza para el mundo, sino como un gran héroe que salvó la vida en este planeta. Sin embargo, esto solo sucederá
si el mundo sobrevive y surgen generaciones futuras. Alexander Leonidovich, reconocemos su ingenio. Si posee suficiente entendimiento, sabiduría y mera compasión humana, lograremos que el mundo entero construya el monumento más grande del planeta en su nombre. Personalmente iniciaré este proyecto y comenzaré a recaudar fondos. Coordinaremos todo con usted. Y créame, nadie merecerá un monumento así más que usted. Y la gente lo recordará durante siglos. De lo contrario, ¿quién lo recordará en un planeta desolado y sin vida? Hoy en día, muchas personas no conocen su grandeza, el poder de su mente y los resultados que ya ha logrado en la búsqueda de su objetivo. Tal vez no necesitan saberlo. Sería mucho mejor que conocieran su contribución a salvar a la humanidad. Sí, por un lado, la gente siempre recuerda a aquellos que ganaron batallas y libraron guerras. Todos recuerdan a Hitler, Stalin, Kutuzov y Napoleón. Pero por otro lado, nunca ha habido alguien que haya salvado al mundo entero. Ahora usted puede convertirse en esa persona, y entonces su nombre estaría junto a los de los profetas, porque la verdadera grandeza no se mide por el número de territorios conquistados, sino por el número de vidas salvadas. Entiendo que deseaba el poder absoluto, pero considere aceptar, en su lugar, el respeto absoluto de toda la humanidad. Usted es el único verdaderamente capaz de salvarla.